Buenos días, soy Miguel Pedrera y a lo largo de la sucesión de píldoras que hemos ido realizando en las últimas semanas, hemos ido analizando diferentes temas, que la situación provocada por la crisis del coronavirus nos ha ido colocando delante. Y hoy quería hacer una reflexión con vosotros un poco diferente. En estos últimos días he escuchado mensajes de todo tipo, como os ha pasado a vosotros, desde la gente más optimista hasta la más catastrofista. He escuchado que nos enfrentábamos a una guerra, que nuestra economía se hundía. Mensajes muy contundentes. Y mi tendencia no es especialmente optimista, yo no soy una persona especialmente optimista. De hecho, a veces lo que digo es que soy una persona realista. Desde ese realismo, de esa objetividad, quería analizar con hoy, de hecho me puse como reto intentar ver si teníamos 8 puntos, al final mi lista ha llegado a 8 puntos que hacen que la situación que tengamos ahora sea positiva, 8 circunstancias que son positivas dentro de una situación muy compleja. No lo olvidemos, en ningún momento estoy diciendo que no tengamos algo muy difícil entre manos y que tenemos que ser muy habilidosos o muy capaces para sobreponernos a la situación que tenemos, pero no todos los aspectos de lo que estamos viviendo son negativos. Entonces sí quería centrarme en esa parte, quería centrarme en esos puntos que, dentro de que la situación es difícil, hacen que dispongamos de situaciones que son positivas. Y inicialmente los primeros puntos para mí fueron muy evidentes. Yo, escuchando esos comentarios, como digo, más negativos, más catastrofistas, inicialmente algunos de ellos me fueron muy evidentes, pero luego intenté hacer un análisis, como digo, que incorporara más puntos que pudiéramos analizar o que pudiera analizar con vosotros. Y vamos a ir recorriéndolos porque, como digo, he llegado a tener 8 puntos en esa lista de circunstancias positivas dentro de la situación complicada que estamos viviendo. Y el primer punto para mí fue bastante evidente. Yo estoy escuchando la palabra guerra, reconstruir. Hay que ser realistas, ¿no? en esa acepción que yo decía al principio de la píldora. No hay que reconstruir nada, hay que relanzar nuestros negocios, hay que reiniciar nuestros negocios, porque lo que ha ocurrido es que hace 2 meses nuestra economía se paró. Pero cuidado, nuestras infraestructuras siguen estando ahí, nuestras capacidades siguen estando ahí, nuestros negocios siguen estando ahí, con dificultades. Pero no tenemos que ponernos a rehacer una situación partiendo de cero, sino que, insisto, cuando hay una guerra, la situación de salida es muy compleja porque hay un montón de carencias y un montón de situaciones estructurales que se han perdido durante ese proceso y, sin embargo, ahora todo sigue estando en su sitio. De hecho, si analizamos nuestra situación, lo que nos vamos a encontrar, la economía en el futuro a corto plazo, corto y medio plazo, hablan de 3 modelos. Nos han hablado los economistas de 3 modelos, del modelo en V, el modelo en U y el modelo en L. El modelo en V es que hemos sufrido una caída muy drástica de la economía durante un corto periodo de tiempo. Sí que es cierto que esta crisis que tenemos delante, la gran diferencia que tiene con cualquiera que ya hemos vivido anteriormente o podamos constatar históricamente de épocas anteriores, la gran diferencia, como decía, está en que en un mes la economía se ha parado absolutamente. El tiempo es un factor muy concreto. Pero bueno, eso es una circunstancia muy compleja cuando te la encuentras, pero también la teoría económica dice que si nosotros somos capaces de relanzar la economía después de un corto periodo de tiempo, responderá a un modelo en V. Bajaremos rápidamente y nos recuperaremos rápidamente. Siendo realistas, como decía antes, veis que mi tendencia es no al optimismo, sino al realismo. También escuchando un poco a un montón de analistas y a un montón de gente que está trabajando sobre modelos matemáticos, económicos y sociales, porque estamos conjugando ahora todos esos elementos para saber por dónde vamos a funcionar. Es más fácil que sea un modelo en U, porque la situación clínica, la situación médica no ha terminado al 100%. Es decir, si ahora relanzáramos nuestra economía, es seguro que responderíamos a un modelo en V. Después de una bajada muy rápida, tendríamos una subida bastante rápida. No con facilidad, insisto, no estoy diciendo en ningún momento que analizando esos aspectos positivos que podamos encontrarnos, vamos a obviar que vamos a tener una gran dificultad para conseguir salir adelante. Entonces, lo más esperable dentro de las teorías que se están manejando es que nuestra economía sufra un modelo en U, es decir, bajamos rápidamente, probablemente la parte, como decíamos, sanitaria vuelva a provocar rebrotes y estemos conviviendo de una forma compleja con el virus durante un tiempo, lo cual afectará a nuestros negocios, a nuestras relaciones sociales, a nuestra economía, a nuestra viabilidad. Y
evitará, como digo, que después de una bajada muy rápida tengamos una subida muy rápida. Y hay un tercer escenario que es el que yo no comparto. Sería el de la guerra, sería un modelo en L, una caída muy drástica, ¿de acuerdo? Y luego quedarnos en una meseta, en una situación durante mucho tiempo, estabilizados en esa situación económica muy baja, de gran dificultad para la sociedad. Como os decía, ese modelo no cumplimos las condiciones para que se produzca ese modelo porque no hemos sufrido una destrucción de nuestras infraestructuras y no tenemos que hacer ese gran sobreesfuerzo de arreglar todo ese aspecto nuclear de nuestros negocios, ¿de acuerdo? Porque siguen estando ahí. Un segundo punto, como consultor que asesoro a empresas en la parte estratégica, es que para mí no tiene nada que ver la conversación que tendría con cualquiera de vosotros porque no hemos arruinado nuestro negocio. Y este segundo punto también lo tenemos que tener muy presente en nuestras reflexiones. Es decir, tenemos un montón de pensamientos y de un batiburrillo ahí en el estómago, ¿verdad? Analizando y pasando por el día a día de lo que vamos a hacer con nuestros negocios. Pero debemos descartar la situación también catastrofista de que hemos fracasado, porque en realidad es una circunstancia sobrevenida. No tendría nada que ver mi conversación, se hablará con vosotros, si hubierais arruinado vuestro negocio, si lo hubierais llevado a una situación de crisis hasta el punto de que tuviéramos una gran dificultad económica, ¿de acuerdo? Y la estrategia que tenía vuestro negocio, sí que es verdad que con matices, que también eso lo veremos en un punto más posteriormente, con ciertos matices que ahora precisamente esta crisis nos va a obligar a revisar, ¿de acuerdo? Nuestros negocios siguen siendo, como digo, viables y no hemos sido responsables, como digo, de la situación, con lo que también es un aspecto positivo a la hora de afrontar el día a día de cómo vamos a salir de la situación que estamos pasando. Un tercer punto es que nos ha ocurrido a todos. Me explico, porque parece que es mal de mucho consuelo de tontos, ¿verdad? Pero en este caso tiene sentido. Sería muy complicado si hubiéramos sufrido una crisis estructural dentro de un sector y el resto de la economía estuviera en marcha o el resto de los países estuvieran funcionando correctamente. Tendríamos que apelar a la solidaridad y la solidaridad en el ser humano pues tiene sus momentos, ¿no? Hay veces que es más fácil que ocurra cuando las cosas están muy complicadas, como también lo hemos visto, pero es cierto que económicamente hablando, cuando ya se relance la economía, que de hecho estamos empezando a ello, probablemente si solo fuera local, si fuera coyuntural de algunos sectores o de algunas partes de la economía, probablemente las que estuvieran funcionando no aportarían una gran ayuda al resto. Sin embargo, nos hemos hecho muy conscientes de que la economía de unos está directamente enganchada con la de otros y de que tanto todos los sectores en nuestro país como todas las economías en todos los diferentes países estamos viviendo lo mismo, con lo que las soluciones de acuerdo van a ser conjuntas. Hemos entrado en ello de la mano todos juntos y tendremos que salir también todos de esas situaciones, con lo que podemos esperar una situación administrativa, una situación sectorial, una situación, como digo, incluso global de nuestra economía, en la que se colabore más de lo que hasta ahora hemos vivido empresarialmente. Y vamos con el cuarto punto. Nos hemos tenido que poner las pilas. Mirad, yo siempre cuando trabajo con las empresas hablo de innovación, hablo de tecnologías, hablo de modernizar las estructuras. Ahora no queda más remedio y de hecho lo estamos haciendo. Hablo con amigos y me dicen que hacen webinars, que se conectan a través de Vimeo o a través de un sistema que tienen virtuales. Bueno, estamos investigando un montón de posibilidades. Hemos perdido nuestra pereza a buscar esas nuevas soluciones y las estamos encontrando. Era una situación que nuestros negocios tenían que afrontar, es decir, esa innovación tecnológica, esa circunstancia asociada al teletrabajo, por ejemplo, muchas de las cosas que podemos hacer las hemos aprendido que podemos ahorrar costes teletrabajando incluso, deslocalizando incluso la situación laboral, que hasta ahora teníamos unas estructuras productivas muy rígidas en ese sentido. Y bueno, pues hemos aprendido, como digo, forzados, no la comodidad de la que vivíamos antes de esta crisis hacía que no quisiéramos salir de esa situación. Y nos hemos visto obligados a aprender todo ese tipo de situaciones nuevas y hemos comprobado que tampoco pasa nada. Hemos comprobado que lejos de ser un drama, pues después de afrontar a alguno de mis amigos, como digo, pues cómo se accedía a un webinar o cómo se tenía una reunión a través de Zoom o de cualquier otra aplicación de las muchas que hemos ido comprobando en estos días que son una herramienta profesional. Y nos hemos quitado ese susto y a partir de este momento deberíamos también empezar a tener en cuenta que eso va a ser favorecedor para nuestros negocios, que vamos a disponer cuando terminemos de esa situación obligatoria que tenemos ahora, de todas esas herramientas y que no deberían desaparecer, de que deberíamos tener en cuenta un cambio en nuestra forma de trabajar más orientado a objetivos que a horarios, ¿de acuerdo? Que también esto ahora lo hemos vivido, es decir, ahora
los horarios son relativos y lo que se busca en las empresas son resultados, que las cosas funcionen y, como digo, esa conjunción de esa forma de entender el trabajo más nuevos elementos tecnológicos de comunicación y de cómo hacer las cosas va a ser un elemento muy positivo cuando empecemos a remontar de la situación por la que estamos pasando. Vamos con un quinto aspecto. Hay muchas necesidades. Es decir, si observamos la situación que nos queda, es compleja en algunos aspectos, pero también es verdad que en nuestro sector nosotros vivimos de que nuestros clientes tengan necesidades y tengan problemas que resolver. Y evidentemente la situación que tenemos ahora genera muchas necesidades. Sí que es cierto que lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos y analizar nuestro negocio desde ese punto de vista. Mirad, las empresas que van a funcionar, las empresas que van a recuperar más rápidamente y mejor su economía, van a ser las que se paren a pensar qué necesitan sus clientes y cómo se pueden convertir en un elemento referencial para ellos. Durante mucho tiempo hemos vivido en nuestro sector amenazas como los negocios online, como situaciones muy impersonales, que bueno, prácticamente no éramos capaces de poner en valor nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estar ahí, de aportar ese extra a nuestros clientes. Ahora es un momento fundamental para enseñar que somos mucho más fiables, que damos muchas más soluciones y, como digo, tendremos que coger nuestro negocio y analizarlo desde ese punto de vista. Pensar cómo puedo cuidar a mis clientes, pensar qué necesita mi cliente y cómo se lo puedo aportar. Si yo soy capaz de dar a alguien que necesita algo, soluciones, sin ninguna duda tendremos clientes, tendremos un flujo de trabajo y tendremos la fidelización de esa gente que va a ver que en este momento, cuando ha necesitado a un profesional y a un servicio, hemos sido capaces de estar ahí y de ofrecerle ese algo más que siempre hemos querido poner en valor. Y un sexto punto es que nuestra creatividad se ha puesto a funcionar a tope. Yo siempre sufrimos un poco la comparativa, ¿verdad?, con entornos profesionales del centro de Europa, con esa forma de entender pues, el trabajo e incluso las situaciones sociales de cómo funcionan en el día a día. Y tenemos una gran ventaja, es decir, no tenemos a lo mejor ese rigor, situación tan estructurada, tan ordenada, pero somos personas tremendamente creativas. Somos una sociedad donde la gente cuando necesita soluciones las encuentra. Y ahora nos hemos visto obligados a encontrar nuevos caminos y los estamos encontrando, a buscar nuevas posibilidades y a resolver problemas de una forma distinta como siempre lo habíamos hecho porque no hemos tenido más remedio. También es un aspecto muy importante que tenemos que mantener, es decir, es muy fácil ser inmovilista y quedarnos en una situación estática porque siempre es más cómoda, pero fijaos que yo en alguna píldora anterior os decía que no tenemos que aprender a ser creativos porque ya lo somos y lo único que necesitamos es activar esos mecanismos que tenemos ahí y sacarle rendimiento. Como digo, un punto muy importante que cuando termine esta situación y superemos lo que estamos viviendo tenemos que dejar en nuestros negocios es esa creatividad que es uno de nuestros grandes valores y que sin duda nos hace mucho más competitivos. Como punto 7, para seguir reflexionando sobre circunstancias positivas que nos ha traído toda esta crisis, es que hemos aprendido a buscar ayuda, es decir, nos hemos vuelto mucho más colaborativos. Las nuevas generaciones y las nuevas economías son muy colaborativas, entienden que tienen que apoyarse, que compartir información. Si os dais cuenta, a lo largo de estos días hemos buscado colaboraciones con gente, hemos buscado recursos, nos hemos metido a YouTube y hemos encontrado soluciones a 1000 cosas. De alguna manera hemos aprendido a pedir ayuda y hemos aprendido a buscar ayuda y hemos aprendido también a darla y recibirla. También sería muy importante que cuando termine la situación por la que estamos viviendo, también sería muy importante que ese valor se quedara en nuestras empresas, que fuéramos capaces de buscar esas situaciones de colaboración. Yo he cogido el teléfono y he llamado a personas en las que anteriormente a todo esto pues siempre han estado ahí, pero he empezado un montón de situaciones nuevas, un montón de colaboraciones que cuando termine todo esto, como decía, van a seguir ahí, van a fructificar y van a dar resultados muy positivos. Y como octavo y último punto, sin ninguna duda, los que salgamos de esta crisis, que todos los que estáis ahí vamos a ver que efectivamente somos capaces de tirar para adelante y saltar por encima del obstáculo que tenemos. Cuando salgamos de esta crisis, la gente los negocios y las personas y los servicios que salgamos, saldremos mucho más reforzados. Esto es como entrenar en un deporte, es decir, muchas veces el deportista no entrena pues porque no le apetece, porque no tiene, ¿verdad?, esa motivación. Y bueno, pues como empresarios, como responsables de los negocios, pues muchas veces no hemos afrontado esos retos o no hemos afrontado ese sobreesfuerzo que ahora tenemos que afrontar obligatoriamente, pues porque nos resultaba más cómodo quedarnos donde estábamos.
bueno, pues ese entrenamiento obligado que tenemos, sin duda nos está haciendo más fuertes, sin duda nos está haciendo más competitivos, más capaces, y eso hará que la gente, las empresas, los negocios que finalmente al acabar todo esto superen todos esos obstáculos, sean negocios mucho más fuertes, mucho más competitivos, mucho más capaces, y tendremos negocios más saneados. Es muy manido, pero también muy cierto el hecho de que una crisis se puede ver como una oportunidad, y en este caso pues, es la oportunidad de ese sobreesfuerzo para renovar y modernizar nuestras infraestructuras, para volver a dar una vuelta de tuerca a toda nuestra forma de trabajar, para pensar nuevas líneas de negocio, nuevas posibilidades, que sin duda, como decía, en este último punto para acabar la reflexión que quería compartir con vosotros, nos va a hacer empresas mucho más capaces. Bueno, que quería hoy compartir con vosotros una reflexión lo más positiva posible. Vuelvo a decir, como empezaba, que no obvio el hecho de que tenemos una dificultad fuerte por delante, pero también no hay que ser catastrofista, porque dentro de esa visión realista que os decía, que como consultor siempre está muy metida en mi cabeza, yo considero que sí tenemos todos esos puntos que he reflexionado hoy con vosotros a favor y no en contra, y que sin ninguna duda tienen que formar parte de mis pensamientos, de mis sensaciones todos los días cuando afronte ese trabajo duro que tenemos por delante. Hay circunstancias muy complejas, hay circunstancias muy difíciles, pero estos 8 puntos que quería compartir hoy con vosotros, sin ninguna duda, también tienen que estar en la ecuación, también van a estar en nuestra ecuación y nos van a ayudar. Que como siempre ha sido un placer y que espero que cuando veas este vídeo y compartas estos 8 puntos de reflexión conmigo, te aporte un punto de vista menos catastrofista y nos aferremos a él para, como decía, salir reforzados de esta situación y que el esfuerzo que vamos a tener que hacer merezca la pena. Que sin ninguna duda lo conseguiremos, que cada vez queda menos, que estamos en ello y que nos seguiremos viendo a través de este medio en las píldoras que espero seguir compartiendo con vosotros, no durante mucho tiempo, porque eso significará que en vez de estarnos viendo a través de este medio, estaremos ya cara a cara porque ya habremos vuelto a tener nuestros negocios en una situación de esa relativa normalidad que nos están diciendo que yo creo que en breve vamos a disponer. Un saludo y a por ello.